comentaba yo durante la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló a una serie de exservidores públicos que pues trabajaron desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Felipe Calderón por conflicto de interés al tener una relación laboral con empresas del sector energético, luego de dejar sus funciones en la CFE o en la Secretaría de Energía. Y mencionó, entre otros, a José Córdoba Montoya, a Jesús Reyes Heroles González Garza, a Carlos Ruiz Sacristán, Luis Telles, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel, Jordi Herrera, entre otros, y también a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Tengo a Felipe Calderón en la línea telefónica. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Bueno, gusto de saludarte. Bueno, pues por segunda vez en menos de una semana eres señalado en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, primero por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por el director de la CFE, Manuel Bartlett. ¿Tu opinión, Felipe? Bueno, en primer lugar, rechazo categóricamente, Pascal, categóricamente que yo haya beneficiado de manera alguna indebida a empresa, sea extranjera o mexicana. Si Manuel Bartlett, el propio presidente, tienen pruebas de que yo haya beneficiado en particular a Bangrid o a cualquier empresa mexicana o extranjera, que exhiban esas pruebas, sino que se callen. Segundo, el hecho de que un funcionario, la ley es muy clara al respecto y prohíbe precisamente lo que se llama conflicto de interés. Uh-huh. El conflicto de interés se da cuando una misma persona tiene intereses en el gobierno, en este caso desempeña un cargo público o una comisión, o tiene interés y tiene al mismo tiempo intereses en una empresa. Un ejemplo de esto, Pascal, el señor Riobó. El señor Riobó tiene intereses como particular, ha tenido contratos millonarios durante el gobierno de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno y probablemente ahora, fue su principal asesor en campañas, etcétera, fue el que lo convenció de dejar el aeropuerto de Texcoco, y hoy ya es uno de los principales asesores de López Obrador, es decir, tiene intereses en el gobierno y tiene intereses como empresario. Ese sí es un conflicto de interés de a de veras, Pascal. Yo no meto las manos al fuego, por supuesto, por nadie, ni quien haya trabajado conmigo, menos con otros gobiernos, pero sí debo decir que en mi caso, la ley establece que un funcionario no debe trabajar o servir al mismo tiempo a las empresas que regula, etcétera. No solo no lo hice, sino que la ley establece, bueno, y cuando deja de ser funcionario, ¿qué? Y en el mundo este potencial conflicto de interés se soluciona estableciendo una brecha de tiempo, lo que se llama un time gap, mediante el cual tiene que transcurrir determinado periodo de tiempo en el que el exfuncionario no puede ni contribuir, ni colaborar, ni asesorar, etcétera, a ninguna empresa de este tipo. En el caso de la ley mexicana, este time gap es de un año, es decir, el funcionario público, ex funcionario público ya no puede desempeñar empleo, cargo o comisión para empresas con las que haya estado relacionada por razones de su trabajo hasta un año después de haber dejado el cargo. Bien, en el caso concreto, yo fui electo consejero independiente de una empresa de reciente creación en Estados Unidos, de Avangrid, que se creó por allá del año 2015-16. Entré ese año como consejero independiente, es decir, casi 4 años después de haber dejado la presidencia, Pascal, más de 3 veces más el periodo que señala la ley para evitar o prevenir cualquier conflicto de interés, de manera tal que sostengo que actué con absoluta rectitud, no solo legal, que no está a discusión siquiera, por cierto, sino ética, y no acepto que se me haga un señalamiento de este tipo. No sé qué haya pasado con otras personas que mencionan, que se defiendan, porque también es importante que la gente diga su punto de vista y defienda, y si no, que reconozca lo que ha hecho mal. Pero en mi caso es absolutamente falso, Pascal, y me preocupa, y como yo había dicho, invito al presidente López Obrador a discutir en público o en privado este y otros temas que tengan que ver con el sector energético y con mi propia calidad moral. Me parece que lo que es indebido es pues, no trabajar o que no se sepa de dónde son los ingresos de una persona cuando desempeña cargos tan importantes como los que él y yo
hemos desempeñado. Pero esa es otra historia. Qué bueno que el presidente invita a un diálogo, que invita a un debate. Yo lo acepto con mucho gusto con el presidente para hablar de estos temas. Lo que dije además el día de hoy en un Twitter es que esta descalificación brutal hecha desde el poder a la Comisión Reguladora de Energía, pues no es más que el reflejo de una estrategia más de fondo, que es la de desaparecer todos los órganos independientes que puedan representar cierto contrapeso al poder absoluto que él está ahora cooptando, y es muy peligroso para México esa Oye, situación, preguntas, Pascal. Felipe, Sí. ¿esta empresa Avangrid o personas que sean accionistas de esa empresa tuvieron contratos durante el sexenio que fuiste presidente de la República? No, Avangrid absolutamente no. Avangrid es una empresa de reciente creación que fusiona varias empresas productoras y distribuidoras de energía en Estados Unidos, en el noreste concretamente, Ujú. y que se está consolidando como la segunda empresa más importante en Estados Unidos nada más de venta de energía renovable. Avangrid no tiene ni la más remota relación con México. Tiene una parte accionaria muy importante de Iberdrola, efectivamente, que sí tuvo, digamos, y realiza operaciones muy importantes en México y en todo el mundo. Yo creo que Iberdrola ya es una de las empresas eléctricas globales más importantes del mundo, y me atrevo a decir que es la más comprometida con las energías renovables. Pero esa es la situación, Pascal. Y jamás otorgué un lucro o beneficio indebido ni a Iberdrola ni a ninguna otra compañía. ¿Por qué los señalamientos recurrentes? Digamos, ¿crees que piensas que hay algo de fondo en los señalamientos de que ha sido objeto desde la semana pasada? ¿Hay algo político? ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que primero hay un gran desconocimiento del sector energético, Pascal, y en ese desconocimiento está esta idea y sospecha de que cualquier relación, ese desconocimiento. Segundo, hay un gran prejuicio sobre el sector energético y sobre la economía en general, según el cual las empresas públicas son buenas, las empresas privadas son malas, y si son extranjeras, uff, peor, ¿no? Las chupó el diablo. La verdad es que con todo respeto, una tontería, es una estupidez, esta manera de pensar tan dicotómica de Manuel Bartlett en particular, y seguramente siguiéndolo él, el presidente, en el sentido de que lo que es bueno es las empresas que maneja el gobierno, lo que son malos son las empresas privadas y las globales peor. Y ese prejuicio pues lo aplican en este caso a mí con una asociación de ideas totalmente primaria, esta idea de que algo turbio debe haber habido, cuando en realidad el sector, la inversión privada, Pascal, desde que pues probablemente el presidente Cedillo empezó una serie de reformas acertadas a mi juicio, la inversión privada ha permitido pues multiplicar el flujo de energía eléctrica en México y conservar en términos competitivos o casi competitivos, porque el CFE sigue cobrando caro los costos de CFE. Por cierto, también hubo una queja hoy que hay que preguntar más a fondo, lástima que las conferencias no se prestan para ello. ¿Qué quiere decir eso de que estaba mal que la CRE hiciera que la CFE estuviera vendiendo a precios competitivos? Pues eso es lo correcto. Ujú. En fin, pero creo que más bien hay prejuicios y desconocimiento del sector, Pascal. Oye, voy a señalar una coincidencia en el tiempo de una serie de hechos y quiero preguntarte si crees que están relacionados. Yo no tengo modo de saberlo, pero sí me llama la atención como periodista. Se anuncian por los tiempos que establece la ley electoral, pues la creación de un partido político, tú lo anuncias, participas en él. Ocurre pues la discusión pública del recorte a las estancias infantiles, que es un proyecto que comenzó en tu gobierno, y dos señalamientos a ti en las conferencias de prensa en Palacio Nacional en menos de una semana. ¿Están relacionados estos hechos o no? Mm, la verdad no sé. Y tampoco quiero especular, Pascal. Lo que sí es que en la feligresía de Morena, ¿no? Esta nueva iglesia que está surgiendo en México, las personajes más píos y los que tienen la Santa Inquisición ahí, pues están verdaderamente ardidos, ¿no? Están
rasgándose las desvestiduras, como decían aquí en mi pueblo, rasgándose las vestiduras para porque estamos simplemente ejerciendo un derecho y un deber, a mi punto de vista, de participar en política y de construir una organización de ciudadanos que participen en política, que yo creo que es el faltante más grande de México en este momento, Pascal, desgraciadamente. Hay que hacer con cuidado, pero rápidamente, una organización que permita a la gente común, a la gente que trabaja, que saca la basura, que paga impuestos, que lleva a sus hijos a la escuela, pues opinar, criticar, apoyar, proponer, elegir, tener representantes, etcétera. Es decir, eso hace falta en México, queremos construirlo, y a la gente del poder y de la feligresía de la iglesia morenista, pues no le gusta, pues ni modo, no es un término de gusto, este es un país libre, y qué bueno que lo sea, y tenemos que defender esas libertades antes de que se las acaben. Por cierto, aprovecho el comercial, necesitamos reunir casi 250,000 mexicanas y mexicanos decididos a este esfuerzo, distribuidos en los 300 distritos electorales del país. Entonces, ojalá puedan registrarse en lo que sale la aplicación del INE, que no ha salido, en la página que hemos construido, que se llama www.mexicolibre.org.mx. Déjame preguntarte otra cosa. En medio de esta, pues, de esta discusión en la que ha salido tu nombre, hay quien dice que el presidente López Obrador nunca menciona al expresidente Peña Nieto. ¿Alguna opinión? Pues no, ya sé las versiones que hay acerca de un supuesto pacto, pero bueno, pues quizá el presidente López Obrador no tiene hacia el expresidente Peña pues el mismo grado de preocupación o aversión o fijación, ¿no?, que hacia mí, pero pues no le hace, no es algo que me llame especialmente la atención. La verdad es que me honra mucho el presidente de la República con dedicarme tanto tiempo, tan frecuente, casi todos los días, Pascal. ¿Te tiene aversión? No sé, habría que preguntárselo a él, Uh-huh. pero una fijación, pues que data ya de algunos años, pues algo, ¿no? Como unos 15 años, yo creo. Oye, por último, él dice, de alguna manera ya lo tocaste, pero quiero preguntarte específicamente sobre cómo se daría este debate. Dice que tienes todo el derecho de exponer tus puntos de vista, que haya debate, que se trate este asunto que tiene que ver con el interés público sin pelearnos, sin enojarnos. Es lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues la verdad me parece muy bien de él, es una cosa que me gustó mucho y muy madura también. Y le agradezco porque pudo haberme descalificado sin más, como ha hecho muchos casos, y en cambio, pues al reconocer ese derecho, aunque sea pues obvio que se tiene el derecho, viniendo del presidente en estas circunstancias de poder absoluto, pues honestamente lo agradezco, Pascal, y yo estoy en la mejor disposición de debatir este tema, de dialogarlo, y además en las condiciones que él plantea, que me parecen muy buenas, condiciones de respeto y de recíproco, y que nadie se enoje. ¿Cómo te imaginas un debate? Un presidente en funciones creo que nunca ha participado en un debate y no sé exactamente a qué se refiere el presidente de la República por debate, pero ¿tú cómo te lo imaginas? Bueno, pues ahora sí que lo ideal sería que un día me invitara a una de las mañaneras y platiquemos de este tema, ¿no? De la manera sensata y respetuosa posible que se pueda. ¿Irías? Si Pero te si no, invita, ¿irías? sí, hombre, pues con mucho gusto. Pero aunque no fuera la conferencia de prensa, Pascal, si un día me invita él a un café y le interesa mi punto de vista, como a mí me interesan los de él, en privado y sin cámaras y sin toda la parafernalia que da el espectáculo mediático, pues también lo daría, porque a mí finalmente lo que me interesa es el país, Pascal. En este caso, en el sector energético, es un sector que a mí me apasiona mucho. Efectivamente, fui secretario de Energía, que pues sin faltas pretensiones de modestia, aprendí a conocerlo, a valorarlo, lo delicado que es. Creo que se han cometido muchos errores. El desabasto de gasolina pues fue un error, no es una consecuencia de la lucha contra el huachicol, es que empezaron a bloquear otra vez estos prejuicios ideológicos en la economía. Mi hipótesis es que empiezan a revisar contratos de gasolina importada, no les parece que se importe la gasolina, no les parece que se importe petróleo crudo,
dejaron de importar ligero, dejaron de importarlo, eso tronó la refinería de Salamanca porque le quisieron meter puro petróleo pesado de Pemex, y además eso empezó a retrasar el flujo de gasolina y eso provocó el desabasto en la época pico de diciembre, que es cuando más gasolina se consume en el país. Pues son errores que cuando tienes determinada experiencia y conocimiento sabes que tienes que evitar. Y esto de estar amedrentando, porque eso es la consecuencia de la rueda de prensa el día de hoy, Pascal, olvídate de mí, el asustar a las empresas globales, es decirles, no vengan a invertir en México porque creo que ustedes son malas y abusivas. Y claro, pues que se van a ir a invertir a Brasil, se van a ir a invertir a Latinoamérica, a África, que está creciendo a tasas de 2 dígitos, etcétera. No van a invertir aquí. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que los usuarios del sistema eléctrico vamos a tener electricidad cada vez más cara y cada vez más contaminante. Un dato preocupante, el hecho de que Barclays, por ejemplo, esté rescatando la producción de electricidad con carbón, que es la vía más contaminante y la más responsable directa la responsable más directa del calentamiento global que produce el cambio climático, en lugar de promover energías renovables y al contrario cancelando contratos y cancelando líneas de transmisión que desahogan energía generada por el viento en Oaxaca, pues es un retroceso muy claro. Entonces, esta política que hoy se anuncia o se insinúa de rescatar a la CFE en manos del gobierno, pues va a ser un potencial desastre para la economía y para el bienestar de muchos mexicanos, Pascal. Ahora sí, por último, estas menciones que has tenido en las conferencias mañaneras, pues han generado algo en tu entorno, pues en tu relación con la gente, algún señalamiento, pues en tu vida cotidiana. O sea, ¿ha sucedido algo en tu vida cotidiana a raíz de estos señalamientos? Mira, yo lo que percibo, lo que entiendo, porque además ahora sí que pues, no reviso por salud mental las groserías y las leperadas que manejan en redes, muchas veces del anonimato y desde las maquinarias de bots que operan en favor de este sector. Es obviamente una exacerbación de insultos, de odios, de calumnias, de amenazas de parte de ellos, ¿no? Pero pues ahora sí que como decía mi mamá en paz descanse, no me asustan leones cuanti más ratones. Pero por otra parte he escuchado, Pascal, mucha gente que pues alienta, apoya, felicita por no quedarnos callados y porque haya una voz que se alce y por poner los puntos sobre las sillas y por simplemente poner las cosas con claridad. Entonces eso ha sido muy satisfactorio y yo invito a la gente de veras a que alce su voz y que se defienda, incluso a los que señaló hoy, pues que no le hagan como la canción de Pedro Infante, Pascal, de que se agacha y se va de lado. Pues si tienes la razón, si lo hiciste correctamente, pues defiéndete, di algo, porque México no puede seguir por este camino donde por temor al poder absoluto, simple y sencillamente se está fortaleciendo el poder absoluto hasta que se haga absolutista. Y eso acabará y cancelará muchas libertades. O sea, en el fondo lo que hay que sí me preocupa mucho, Pascal, es este nivel de polarización que se está dando. Creo que todos hemos contribuido, yo reconozco la parte de responsabilidad que me toca, me da culpa, pero cuando la polarización y la división de mexicanos, entre mexicanos buenos y malos, viene desde el poder, viene desde la presidencia de la República y una presidencia tan poderosa como esta, es augurio de algo muy desastroso para el país. Bueno, pues Felipe nos están Calderón, dividiendo. sí, Nos están dividiendo, Pascal, y eso no lo debemos permitir. te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, buen día. Gracias, Felipe Calderón, expresidente de la República, que acaba de decirnos que, pues, si lo invitan a una conferencia mañanera en Palacio Nacional para tratar este tema, pues que él iría. Vamos a ver qué respuesta, si hay alguna respuesta a esta propuesta de aterrizar el debate público, la discusión pública que a su vez propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con pues los señalamientos a Calderón y las respuestas del propio Calderón.